y con la colaboración de la Fundación Felipe Rinaldi, a quienes, bueno, tanto al Gobierno como la Fundación, pues agradecemos, ¿no?, su colaboración un año más en este programa. Antes de dar paso a este videoencuentro, os queríamos dar las gracias este año con especial sentido de la flexibilidad que habéis mostrado a la hora de presentar las memorias, las hojas de firmas, y de antemano pediros disculpas también de corazón ha habido líos para todas y para todos. Esto ha sido nuevo, nos ha pillado de imprevisto y bueno, pues de antemano queremos disculparnos por el lío que os haya podido suponer y agradeceros el haber estado a tiempo para presentar hojas de firmas, memorias y vuestra flexibilidad. Este año va a ser diferente, no vamos a tener el calor humano de estar toda la mañana reunidos y reunidas juntos en un encuentro final para compartir experiencias, pero bueno, también tiene una parte positiva, y es que podemos contar con dos personas, pues en este caso de Nicaragua y de Guatemala, que nos van a acercar un poco su experiencia. Entonces, siempre hay que sacar algo positivo, ¿no? Como decíamos, va a ser un encuentro diferente y esperamos que salgan muchas ideas, que nos hagan reflexionar, y creo sobre todo que van a salir dos conclusiones importantes, ¿no? Este momento de pandemia nos ha hecho poner en valor vuestra labor como profesorado, fundamental en esta época de crisis, la labor importantísima de los centros educativos presenciales bueno, pues porque los centros educativos protegen aquí, allí y en cualquier parte del mundo, y que hoy más que nunca es fundamental apostar por una educación para la transformación, una educación para la ciudadanía global, una educación transformadora que promueva valores como los de la solidaridad que tan en boga están últimamente. Antes de dar paso, presento a quienes van a participar en este conversatorio. En primer lugar, agradecemos a Maya Otazu de la cadena SER, que bueno, pues va a ser quien dinamice esta videoconferencia, y gracias de verdad por haber participado y sumarte a este encuentro y tu dedicación en la preparación. El profesorado que va a participar son Carolina Espinales, es profesora y directora del Centro Educativo Nazaret en Chinandega, Nicaragua. Jenner Danilo es profesor y director de la Escuela Rural Santo Domingo I en el departamento de San Marcos, de Guatemala. Y de Navarra nos acompañan Ursúa Azpiro Zarmendariz, profesora de Filosofía y Valores Éticos y coordinadora de la Comisión de Educación para el Desarrollo del IESO Iñaki Ochoa de Oza, y María de la Iglesia, que es profesora de primaria en el Colegio Teresianas de Pamplona. Como sabéis, ya os han comentado, las indicaciones están en el chat, pero por si acaso las recuerdo, ¿vale? En primer lugar, la sesión está siendo grabada. En segundo lugar, las preguntas que tengáis para las personas ponentes las podéis realizar vía chat. Entonces, al final de la sesión las vamos a agrupar por temáticas para lanzarlas a las personas que van a participar, y posteriormente las podrán responder. Para quien todavía no lo esté, pues sí que os pedimos que tengáis el audio silenciado. Quienes no os hayáis renombrado, podéis poner vuestro nombre y el centro educativo o la organización a la que pertenecéis. Y para terminar, al final del conversatorio, sabéis que cada año ponemos un vídeo que resume el trabajo de este año. Este año, a pesar de que ha habido meses diferentes, no va a ser menos, así que pondremos también el vídeo. Y sin más, bueno, pues doy paso a Maya y al resto de ponentes, profesorado, para que inicie el conversatorio. Muchas gracias y gracias por participar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis todos bien. Por supuesto, agradeceros a vosotras el haberme invitado a este 11º encuentro de escuelas solidarias, que además está marcado por un momento como es este, que nos ha impactado a todos, pero que a nivel educativo, desde luego, ha sido bastante importante y que, como bien decíais, exige tener también una mirada global. Así que ya para ponernos manos a la obra, agradeceros a todos el que estéis aquí, recordar a nuestros ponentes que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno, que tenemos muchísimos temas que tratar y vamos a empezar ya, ¿vale? En primer lugar, recordar que empezamos por Carolina Espinales, que viene directamente, bueno, que está directamente en Nicaragua. Hemos hablado un poquito antes sobre esto.
la pregunta de cómo ha afectado la COVID-19 en el sistema educativo es muy amplia, ¿no? Pero partiendo de la base de que prácticamente las escuelas, la clase presencial ha tenido que suspenderse, ¿cómo os ha afectado a vosotros a la hora de retomar de repente esas clases y de tener que llegar a los alumnos que no tienen internet? Carolina, ¿me escuchas? ¿Escuchamos a Carolina? Buenos días acá, buenas tardes allá. Ahora sí. Muy buenas tardes, Carolina. Sí, en este primer bloque vamos a hablar un poco de los efectos, ¿no?, del COVID en cada uno de nuestros países. Nos comentabas que en Nicaragua Sí, una de las respuestas ha sido redes sociales. ¿Cómo lo habéis gestionado? Bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Todos estamos enfrentando esta situación. Es muy difícil, pero lo que hace la diferencia es los protocolos que cada país ha puesto en práctica, ¿no? Y en Nicaragua no existen protocolos. A nivel de país, a nivel de estado, no hay un protocolo a seguir. Entonces, este contexto nos hace afecta mucho los centros escolares. ¿Por qué? Porque cada escuela, dependiendo de la modalidad que tenga, porque en Nicaragua tenemos escuelas públicas, tenemos escuelas privadas y tenemos escuelas subvencionadas. Las subvencionadas son las que el Estado les da una partida para la sostenibilidad, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros somos escuelas subvencionadas. Eso hace que nosotros tengamos un poco de autonomía para buscar estrategias, ¿verdad? En este sentido, ¿qué ha hecho la red de Fe Alegría? Nos hemos organizado de manera que tengamos clases a distancia. Es decir, desde el primer caso que se dio a nivel de país, las escuelas de Fe y Alegría, toda la red de Fe y Alegría, que son 22 centros, promovieron la educación a distancia, se pidió permiso al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación aceptó, y no solo las escuelas de Fe y Alegría, la mayoría de las escuelas privadas hicieron lo mismo. Entonces, todos nos fuimos a una educación a distancia, ¿verdad? Donde utilizamos todo tipo de red social, Facebook, WhatsApp, Messenger, para poder interactuar con los estudiantes. Pero en este sentido, ¿verdad? Hemos tenido algunas dificultades con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación no está de acuerdo que las clases sean a distancia, sino presenciales. Y es el llamado que ellos hacen constantemente. Ha habido visitas casa a casa por las escuelas públicas para que los estudiantes se integren a las clases presenciales, lo cual no se ha podido lograr en ninguna escuela pública. Nosotros seguimos trabajando en educación a distancia a pesar de las limitaciones, porque no todos los estudiantes cuentan con internet o con un aparato electrónico, ¿verdad? ¿Qué ha creado todo esto también? Ha creado una desinformación, porque si el Estado no tiene un protocolo de actuación, entonces las noticias se disparan. Es decir, el Estado da una cantidad de cómo va la pandemia, claro, cuántos afectados, cuántos fallecidos, pero que no es real. Al inicio hay un nivel de información demasiado amplio, ¿verdad? Y eso luego gestionarlo sin esos protocolos debe ser complicado. Muchas gracias, Carolina, por continuar un poco, Jenner.
¿cómo cómo lo habéis vivido en Guatemala? Muy buenos días aquí, buenas tardes por allá. Pues aquí en Guatemala nosotros lo hemos abarcado de una manera muy distinta, ya que el Ministerio de Educación, a través de lo que ha pasado con esta pandemia, pues se han dictado varios protocolos. Entre ellos los protocolos de seguridad es, nosotros a cada 15 días estamos entregando lo que es alimentación escolar a todos los niños. Por lo menos en ese sentido, nuestro gobierno está cumpliendo con la niñez de nuestro país. Y cuando nosotros entregamos, realizamos lo que son hojas de trabajo para poder entregarle a los niños y niñas para que puedan seguir su desarrollo educativo. Aquí en mi comunidad educativa, yo no puedo exigir una educación a distancia a través de dispositivos móviles, de computadoras, porque nuestra realidad es muy diferente. Aquí las personas apenas tienen para comer, ahora será para comprar una recarga para poder tener internet y poder realizar esas tareas educativas. Entonces nosotros aquí en Guatemala sí hemos tenido que realizar acciones emergentes para poder llevar la educación a nuestros niños directamente a sus casas. Algo que nos facilita a nosotros aquí en nuestra comunidad, que los niños están cerca. O sea, los maestros de alguna u otra manera han utilizado también la estrategia de acercamiento hacia los hogares con las medidas de salud respectiva para que ellos puedan realizar sus tareas. A nivel de país, pues gracias a Dios se ha estado manejando esta situación controlada. Nosotros, los guatemaltecos, hemos sido muy responsables en relación a esta pandemia. El único factor negativo es sobre los niños, ya que muchos padres de familia dicen que aunque regresemos a clases, ellos ya no quieren mandar a sus hijos. Una de las cuestiones que dicen los papás, mire, profe, yo he cuidado tanto a mi hijo en esta pandemia, lo voy a mandar a la escuela y se me va a enfermar, prefiero mejor ya no enviarlo. Entonces estamos viendo qué estrategia vamos a utilizar, pero a nivel de país, lo que nos ha dejado este COVID-19 ha sido muchas situaciones negativas. Les quiero comentar entre esas situaciones negativas, más pobreza. En Guatemala estamos padeciendo más pobreza, la gente no está trabajando, la gente sale a las calles con una bandera blanca. ¿Qué significa eso? Significa tengo hambre, no tengo para comer. Entonces, de alguna manera ha impactado un poquito negativamente en el aspecto educativo ese tipo de situaciones. Una situación bastante complicada que quizá aquí desde España no la vemos del mismo modo porque no nos preocupamos en la inmensa mayoría de los casos, quizá no por el problema de no tener que llevarnos para comer, pero para conocerlo de más cerca sí que vamos a hablar con María de la Iglesia de Teresianas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Desde aquí, como docente de Navarra, ¿cómo habéis gestionado esta situación? Pues nosotros desde nuestro colegio, desde luego, desde el primer momento la preocupación ha sido por las familias que no tenían un acceso a Internet o que tenían problemas económicos. Entonces, junto al Departamento de Orientación del centro se hizo un listado con chicos y chicas con alguna necesidad y las tutoras y los tutores se pusieron en contacto con estas familias para realizar un estudio, ¿no?, de estas necesidades, de cómo podíamos ayudarles. En algunos casos se ha hecho entrega de algún dispositivo tecnológico, se han puesto en contacto con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en aquellos casos que no había conexión a Internet, por ejemplo, también. Aquellas familias que tenían beca de comedor se les ha facilitado el acceso a ayudas del Gobierno. También hemos estado pendientes de las familias que tenían recursos, pero bueno, se quedan un poco insuficientes porque había varios hijos, necesitaban los ordenadores también los padres para teletrabajar, ¿no? No tenían buena conexión para tanto ordenador también y al final pues eso también suponía un problema, ¿no? Luego también, bueno, se ha llegado a llevar personalmente al domicilio tareas a algún alumno que no tenía
medios para tenerlas. Luego sí que hemos observado más diferencias también entre las familias sobre los conceptos un poco tecnológicos, ¿no? Había familias que tenían pues, los conceptos básicos, muy básicos. Había incluso familias que tenían problemas de mandar las tareas o para hacer fotos y mandarlas por correo. Otras, en cambio, tenían mucho conocimiento y pedían o exigían un poquito más de material digitalizado. Y la verdad es que, pues eso, el profesorado se ha puesto de acuerdo en la manera de atender un poco a todos, ¿no? También a los que tenían necesidades educativas especiales se ha quitado un poco la carga al tutor y se han dedicado más las PT a estos niños y niñas. Sí que hemos notado, pues, en bastantes casos un poco de angustia, ¿no? Al final, en algunas familias nos venían a decir que no se sabían organizar del todo, que tenían varios hijos, que las tareas les suponía mucha carga. Ha habido comentarios de todos los tipos, ¿no? También agradeciendo el trabajo desde el colegio, el que estábamos haciendo los profesores, pero otros, en cambio, eso, diciendo que no, ellos no eran los profesores, ¿no? En casa, que tenían que hacer la labor. Es verdad, o sea, desde el colegio les decíamos que sí que tenían que hacer la labor como padre y madre, pues encargándose de ayudar como mejor podían a sus hijos, ¿no? Pero sí que ha sido un poco nuestra herramienta para llegar a ellos. Desde el colegio, pues todos los profesores hemos hecho un seguimiento para la resolución de problemas que podían tener con las tareas, pues hemos estado pendientes de la comprensión, de la buena ejecución, siempre. Si hemos hecho tutorías también, si tenían dudas, que podían preguntarlas en las tutorías por videoconferencia. Creamos al final una plataforma para entregar de ahí un poco ya conjuntamente un sites, ¿no? En infantil y en primaria. En secundaria se guiaban más por el Classroom, que ya utilizaban antes del confinamiento, ¿no? Entonces, en este sites metían ahí todos, era como un banco también de recursos que podían ver las familias, pues a través de vídeos, a través de clases preparadas, con planes semanales, que la mayoría sí que agradecieron, porque al principio fue un poco caos, ¿no? Hasta que nos organizamos bien, pero por esa plataforma la verdad es que ha ido funcionando muy bien. Y sí que ha habido mucha compenetración, ¿no? Entre los compañeros, nos hemos ayudado un montón. Ahí sí que ha habido un trabajo de cooperativo total. O sea, había profes que sabían más, ¿no? Tecnológicamente, que en todo momento pues se ofrecían a explicarnos, a mandar vídeos tutoriales. Pues ya te mando un vídeo y te lo explico. Bueno, la verdad es que en ese sentido ha sido una gozada, porque nos hemos unido un montón, ¿no? Nos hemos ayudado entre nosotros muchísimo, a nivel tecnológico y a nivel pues anímico también, ¿no? Para animarnos un poco, porque ha habido momentos de mucho agobio y sí que nos ha hecho falta esa unión, ¿no? Luego también, pues realizamos el vídeo ese que han hecho muchos coles también, motivando a los alumnos, animando, siempre intentando pues eso, preocuparnos más también de lo emocional, ¿no? Y hay críos que igual sí que echaban más en falta a los profesores, a los compañeros. Y eso, hacíamos también una vez a la semana una tutoría así por 2 grupos, ¿no? En cada clase, un grupo por la mañana y otro grupo por la tarde, según cómo se organizaba cada familia, pues para estar un poco en contacto, ¿no? Con el profesor y con los compañeros. Y bueno, luego también decir que desde el equipo directivo ha habido un apoyo y un reconocimiento grande siempre, porque ha habido mucho tema de correo electrónico también, que la comunicación con las familias era pues por correo, y pues también ha habido algún correo un poco más tenso, ¿no? Que yo creo que nos habrá pasado a todos, y la verdad es que se agradecía, ¿no? ese apoyo desde dirección. Y bueno, sí que ha sido un poco locura de muchas horas buscando vídeos, buscando material, organizando todo así de la noche a la mañana. Pero bueno, porque además también las editoriales, los gobiernos, pues te llegaba información
herramientas de todas partes, ¿no? Entonces, al principio se agradecía mucho la ayuda, pero luego al final era un bombardeo que igual era demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las medidas que se iban tomando estaban orientadas a eso, a los alumnos, a las familias que también podían tener una situación más vulnerable, y en todo momento, pues eso, hemos estado en contacto para ver si tenían cualquier problema, si tenían alguna necesidad. Y bueno, sí que es verdad que se ha oído poco, ¿no?, a nivel estatal o autonómico el problema que podíamos tener nosotros también, ¿no? Pues los profesores al final teníamos lo que teníamos en casa, ¿no?, con nuestras conexiones como podíamos, nuestros ordenadores, que tampoco eran ninguna maravilla, pero bueno, ahí hemos salido adelante un poco como hemos podido, ¿no? Y bueno, es un poquito eso. Sin llegar también a entrar mucho en lo que es en el día a día del centro, un poco en lo más concreto, porque es lo que sí que vamos a abordar, quería preguntarle por último a Ursula, al final el alumnado que tenéis es distinto de secundaria, es otra forma de gestionarla, pero un poco en general, ¿cómo se llega a lo que es el alumnado adolescente? ¿Cómo se le explica que el lunes no viene y que hay que cambiar todo de golpe? ¿A mí es? Sí. Vale, arratsaldeon a todas y a todos, encantada por compartir impresiones en este final de curso tan atípico. Bueno, pues como ya se ha comentado, esto fue un cambio precipitado, sin planificar, de un día para otro. Pasamos de tener una enseñanza presencial a una enseñanza que no me atrevo a llamarla online, porque esto no es la enseñanza online, llamémosla a distancia remota de emergencia, porque el sistema educativo es de emergencia, y creo que ya a estas alturas de final de curso todos los profesores, profesoras, familias y alumnos del mundo podemos decir que esto puede ser un parche para salir del paso y evitar un final de curso, un tercer trimestre catastrófico, pero que tiene muchos inconvenientes que voy a tratar de resumir a continuación. Y el primero y el más negativo de todos es que el aumento aún mayor, si cabe, de las desigualdades que ya existían por la brecha socioeconómica y que en el sistema educativo tienen su homónimo en la llamada brecha digital. Aparte, además de todos los recursos que se han puesto a disposición de las familias, tanto a nivel estatal como local, no ha sido suficiente, porque no se ha llegado, por unos motivos o por otros, a todas las familias. En el caso de nuestro centro ya llevábamos 2 años participando en ICASNOVA, que es la estrategia de digitalización que puso en marcha el Gobierno de Navarra, y teníamos la suerte, pues bueno, pues de contar ya con dispositivos Chromebook en primero y en segundo, y la mayoría del profesorado ya estaba utilizando metodologías digitales. Nos hemos organizado con el Chromebook. Las familias que no disponían de recursos ni acceso en el alumnado de tercero y cuarto han recibido PCs del centro y tarjetas de conexión, y nos hemos organizado a través del Classroom, pero claro, es muy complicado llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque las familias más desfavorecidas quizás no han podido hacer o llevar un seguimiento tan estrecho del alumnado, pues porque no podían teletrabajar y tenían que acudir al centro de trabajo, o no tenían los conocimientos informáticos necesarios, o simplemente no dominaban el idioma para saber qué hacían o dejaban de hacer sus hijas e hijos. Y luego, pues bueno, la información que ha ido llegando quizás no ha sido demasiado clara, y bueno, pues ha dado lugar a muchas interpretaciones, y bueno, pues el sistema de evaluación, pues entre el alumnado de secundaria, creo que ha sido muy general la interpretación de que iba a aprobar todo el mundo, lo que ha hecho pues que se relajaran bastante y se perdiera bastante interés desde el mes de abril. Bueno, otro de los inconvenientes que ha tenido este sistema, bajo mi punto de vista,
ha sido el enorme esfuerzo que ha tenido que realizar el profesorado, que ha tenido que adaptar contenidos, garantizar la atención adecuada al alumnado, realizar su práctica docente rutinaria, comprobar la accesibilidad, por no hablar de los tutores que tenían que estar disponibles las 24 horas del día para llegar a todo el alumnado, sobre todo a ese con dificultades académicas. Entonces, creo que la presión sobre el centro, sobre el profesorado, ha sido excesiva, que desde las instituciones educativas se debería de haber dejado de mirar compulsivamente al currículum y a la conectividad para centrarnos en dar ese apoyo, ese acompañamiento emocional que se necesitaban en muchos casos en los que se estaban viviendo situaciones verdaderamente dramáticas. Y que a pesar de que el trabajo realizado por el profesorado ha sido inmenso, en muchas ocasiones pues hemos enviado mucha más tarea de la que se podía realizar, y me consta que en muchas familias, como comentaba mi compañera de Teresianas, esto se ha vivido con un problema añadido a los que ya se estaban dando. Y no obstante, quiero subrayar que la labor del profesorado ha sido descomunal para garantizar el derecho a la educación en una situación tan complicada. Habéis mencionado numerosos temas muy, muy interesantes. Volviendo a Guatemala, Jenner, buenas tardes. Retomamos contigo. Has mencionado una cuestión que nos hace reflexionar, ¿no? Que es el hecho de que mientras nosotros nos estamos quizá preocupando por esa brecha digital, que es importante, vosotros estáis preocupando en primer lugar por alimentar. Has mencionado cada 15 días dar alimentos a los padres de familia. ¿Cómo gestionan eso los docentes? ¿Cómo puedes enseñar a un niño cada 15 días llevándole quizá únicamente en papel algunas cuestiones? ¿Cómo se lleva todo esto? Sí, esa estrategia se utiliza porque el Ministerio de Educación da durante todo el ciclo escolar 4 quetzales diarios por cada niño para su alimentación. Entonces nosotros multiplicamos esos 4 quetzales por 15 días que a los niños les pertenecen y citamos a los padres de familia, no solo en mi escuela, sino es a nivel nacional, para poder entregarle la bolsa de alimentos a los niños. Entonces, con los docentes, lo que nosotros podemos hacer es entregar las hojitas de trabajo. Nuestro contexto es muy diferente, porque en relación a mi establecimiento educativo, yo utilizo mucho el pragmatismo y el constructivismo en relación a nuestra educación. A nosotros lo que nos interesa es que los estudiantes aprendan lo único que les va a servir, porque nosotros podemos dar miles de conocimientos, pero ¿qué esencialmente es lo que le va a servir a los estudiantes? Ese es el enfoque que nosotros hacemos y lo hacemos a través de hojitas de trabajo. Esas hojas de trabajo contienen muchos elementos que son muy esenciales en la educación de los niños. El primer elemento esencial es que las hojas de trabajo vayan incluidas actividades relacionadas con valores, porque en nuestra escuela nosotros siempre hemos pensado de que el conocimiento no tiene ninguna validez si no se aplican los valores. Ese es un elemento principal. El siguiente elemento es el conocimiento, pero el conocimiento basado a nuestra realidad. Como dije anteriormente, nosotros aquí en Guatemala, el Internet aquí es caro. El acceso aquí a Internet es difícil. A veces nosotros miramos en las noticias cómo en el extranjero, con ir a un parque, ya tienen acceso a Internet. Aquí con nosotros no. Aquí la gente está más preocupada por alimentarse, pero eso no es ningún impedimento para que podamos desarrollarlos educativamente. Entonces, a cada 15 días se les tiene que, esa es la estrategia que utilizamos. Aparte de visitar a algunas familias en donde los docentes dicen, bueno, profe, fíjese que voy a visitar a tal señora porque este niño no me está desarrollando todas las habilidades que requieren las competencias que estamos dando a conocer. Entonces estamos enfocando un poquito la ayuda también más permanente para los niños que están en riesgo de no poder adquirir un conocimiento o desarrollo de habilidades y destrezas. Pero sí lo hacemos a cada 15 días. Ya el lunes
lo vamos a volver a hacer. Utilizamos un tipo de evaluación más de autorregulación, autoaprendizaje, enfocado mucho a la metacognición, en donde el niño sepa qué fue lo que aprendió y qué necesita desarrollar en ese sentido. Pero nos ha funcionado muy bien. Gracias a Dios, en nuestro establecimiento educativo, lo que nosotros estamos aplicando nos está funcionando. ¿La tecnología es importante? Sí, pero en nuestro contexto no es necesaria. La verdad, bastante importante la idea que has lanzado, ¿no? Valores como base de cualquier educación que se pretenda impartir. Otro de los temas que me ha llamado la atención en esa primera exposición que habéis hecho desde la perspectiva de Navarra ha sido precisamente esa presión sobre el profesorado por parte de unos padres y madres que no quieren actuar, ¿no? Como profesores, que no se sienten capacitados o que no pueden directamente. María, has mencionado precisamente esta idea, sobre todo en el alumnado de primaria, que no es tan autónomo quizá como el de secundaria. ¿Qué claves o cómo se les puede enseñar tanto a niños como a adultos la importancia, ¿no?, de ese trabajo autónomo, de ese, no sé si decirlo así, de autoaprendizaje, ¿no?, que están tratando de fomentar en Guatemala? Sí, la verdad es que, vamos, yo creo que es lo principal, ¿no? Todo esto nos ha venido muy bien, pues, para tener diferentes aprendizajes, ¿no? Sobre todo emocionales, yo creo, porque al final vemos que es lo principal, ¿no?, para la vida. Entonces, la capacidad de adaptación yo creo que ha sido el mayor aprendizaje, pues, en todos los niveles, ¿no? Tanto en el profesorado como en las familias, padres, alumnos, ¿no? Yo, desde luego, como profesora, lo primero que me viene a la cabeza es ese aprendizaje emocional, ¿no? Que al final aprendes a no bloquearte, ¿no? Y a decir, bueno, pues tendré que aprender en poco tiempo, pero al final es que no te queda otra. Entonces, todas esas horas que metes para ir aprendiendo cómo van un programa, otra plataforma, otro, todo, pues también ese aprendizaje que no te llegue a bloquear, ¿no? Que metes muchas horas, pero también tienes que saber hasta dónde dar, dónde parar, dónde despejar un poco la cabeza, ¿no? Porque si no, al final esto es que ha sido una locura. Entonces, ese aprendizaje de adaptarnos a todos estos aprendizajes a nivel técnico y a nivel educativo, ¿no? Ha sido muy, muy, muy importante. Bueno, también eso, abrir la mente, ¿no? Ser capaz de crear estructuras que ayuden a estos alumnos, que les sigan motivando, que no se cansen, que les parezca atractivo también. Pues eso, ser creativos, ¿no? Los profesores al final hemos tenido que pasar como a otro nivel de creatividad, buscar maneras diferentes de aprendizaje que les sirvan también. Bueno, había algunos alumnos y alumnas que pues, cuando realizaban un trabajo de investigación que les proponíamos, pues sí que es verdad que eso, pues que decían que les había gustado mucho el tema, que les había gustado investigar de otra manera, ¿no? También aprender a producir, a pensar, a reflexionar. Yo creo que es eso, que al final tienes que ir metiendo un poquito todo, ¿no? Lo curricular, el tema de la solidaridad, la justicia también, el tema de los derechos en todas las áreas, ¿no? Que aprendan a descubrir que es muy importante, que es más fácil de lo que nos parece. Al principio nos parece que está como más separado, ¿no? Pues las áreas curriculares y al final el tema solidario por otro lado, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que hay muchos métodos, ¿no? Y tanto digitales como de otro tipo, buscando ellos mismos también las informaciones en Internet, que al final tiene que ser todo un poquito, pues eso, una unión, ¿no? Luego eso, también aprovechar pues, recursos que nos daban otras ONGs, otras editoriales. Luego a nivel de lo que decía de la adaptación familiar, ¿no? Les ha servido, pues eso, para organizar de otra manera la familia, ¿no? Los tiempos, estar más tiempos con sus hijos, que al final
muchos lo han valorado como positivo, ¿no? otros igual no tanto, pero ha habido de todo, ¿no? Que al final hay muchos que les ha producido pues eso, mucha carga, mucha tensión lo de estar tanto tiempo con sus hijos, pero hay otros que no, que han aprendido pues a hacer diferentes actividades, ¿no? A disfrutar de ese tiempo, pues eso, más de calidad, ¿no? Que al final en el día a día, pues... A todos los niveles, ¿no? Por sí, tanto. sí, eso es, sí. De ese autoaprendizaje también imagino que tiene mucho que decir Carolina. Ya has comentado al inicio también la estrategia que habéis seguido de tratar, ¿no? De seguir impartiendo clases a través de redes sociales. Es algo bastante complicado. Ya nos comentabas que no todo el alumnado dispone de esos medios para acceder, pero imagino que también, tanto para el profesorado como para el alumnado, como para las familias, ha sido un reto, ¿no? De la noche a la mañana poder aprender de esta manera. Perdón, sí. Ella, ¿no? Carolina, ¿me escuchas? Ahí. Ha sido un gran reto para toda la comunidad educativa. Es decir, cambiar la escuela de romplón, porque fue eso, ¿verdad? Teníamos unos esquemas para llevar a cabo la educación, pero de repente todo te cambia y tiene que ver mucho con la parte de cómo nos organizamos. Yo le decía, revisando nuestro proyecto educativo de centro, que es a 5 años, ahí no existe nada que nos guíe en estos momentos. Es decir, nosotros hacemos un proyecto educativo para 5 años, pero no tomamos en cuenta estas situaciones que ocurren. Entonces, claro, de hecho, como Guatemala hemos tenido nuestras dificultades, no todos tienen dispositivos, no todos tienen internet, pero tenemos que buscar la forma de darle solución a los estudiantes. Y otra de las cosas, los padres de familia no se sienten muchas veces competentes a ejercer la labor educativa. ¿Por qué? Porque ellos casi siempre generalmente se la dejan al profesorado, ¿verdad? Entonces, ha sido un gran reto, pero eso no quiere decir que nos detengamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho varias estrategias. Hemos trabajado con guías de aprendizaje donde se fortalezca la parte de los valores, ¿verdad? Hemos trabajado el currículo de manera que los contenidos que vayamos a aplicar con los estudiantes sean contenidos englobadores, como decía Jenner, los contenidos que realmente les sirvan para la vida, ¿verdad? Entonces, porque hay una serie de contenidos por cada corte evaluativo, por cada semestre, pero que tenemos que analizarlo, el profesorado, el equipo directivo, cuáles son aquellos contenidos que merecen que se desarrollen, ¿verdad? O aquellos contenidos englobadores. Entonces, ha sido una forma de organizarse, ha sido una forma de reinventarse, y eso de que cada profesor también sufriendo sus dificultades emocionales en su familia, porque también los profesores han tenido problemas de salud, parientes que se han contagiado y que han estado enfermos. Entonces, también lidiar con esa parte emocional de cada uno. Hay una profesora que al inicio decía, esto no existe, y que de repente en su barrio hubieron 3, 4 muertos y ella cae a la razón de que sí existe el virus, y entonces hubo un choque ahí en sus emociones que prácticamente podría llevarla a una depresión. Entonces, ¿cómo lidiar también con los profesores, con su parte emocional de lo que se está viviendo, y cómo atender también a los estudiantes en medio de todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que la parte organizativa de los colegios, que cada quien sepa sus roles, sus funciones, y que se trabaje en equipo, eso ayuda un montón. Nosotros tenemos organizados a los profesores en equipos de trabajo,
Está el equipo directivo, pero hay equipos de trabajo de docentes que dan ideas, que proponen estrategias. Eso nos ha ayudado. Y el motivar a los padres. Los profesores se han dado a la tarea de mandar reflexiones, de levantar los ánimos, de crear esperanzas en medio de esta dificultad. Y yo siento que no hemos tenido grandes deserciones. Sí han habido deserciones. Han venido padres de familia a retirar, pero conversamos, pero reflexionamos. Y ellos dicen, no, es que no están aprendiendo como deberían de aprender, pero no están dejando de aprender. No están dejando de aprender. Entonces, ¿cómo continuar a pesar de las dificultades, verdad? Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? En este sentido. Lo importante, ¿no? Que es aquello de no dejar nunca de aprender a pesar de que no aprendas a la misma velocidad. Claro. Casi podríamos incluso, ¿no?, conectarlo con una de las cuestiones que ha sacado a relucir ante Susúa, a raíz también de esa brecha digital que evidencia también una diferencia entre el alumnado que tiene posibilidades y quien no la tiene. El hecho, ¿no? Ya has explicado previamente un poco pues, cómo se ha podido gestionar o cómo habéis podido gestionar esta cuestión, pero ¿crees que podría estar relacionada también esa brecha digital que habéis experimentado estos últimos meses con un incremento, por ejemplo, del abandono escolar? Que el alumnado diga, mira, es que no llego, especialmente en secundaria, en los últimos cursos, mira, no llego, y casi esto es como la excusa, ¿no? ¿Cómo abordamos a este alumnado? Claro, ¿qué hemos hecho nosotros? Tenemos estudiantes que no cuentan con dispositivos o no cuentan con internet. Elaboramos guías de trabajo y los padres tienen horarios para venir al colegio, una cantidad de padres a retirar sus guías para que las trabajen en las casas. Entonces, es una manera de atenderlos a todos, independientemente de que tengan o no tengan la parte del internet, ¿verdad? O el área digital. Pero yo creo que también es la formación del docente, porque muchos docentes igual no estaban acostumbrados a tener una relación con los aparatos digitales. Sus clases eran presenciales y no les nacía o no les gustaba o tenían miedo a la parte tecnológica. Que ha sido una lucha quererlos integrar a esto, pero que muchos son renuentes y dicen no quiero. Sin embargo, la situación ha hecho que ellos ingresen por lo menos a trabajar con WhatsApp, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, el reto no nada más es con los estudiantes, sino también con los profesores. Yo, profesores, no les gusta la tecnología, no les gusta trabajar de esta forma, pero que la necesidad, pues, nos hace que trabajemos de esta forma. No les queda otra, ¿verdad? Retomando esa pregunta y dirigida a Usúa, le preguntaba además por cómo evitar precisamente, pues, como lo has dicho, ¿no? Esa renuncia o esa pereza quizá de adaptarse a los medios digitales. ¿Cómo crees que está relacionado con la posibilidad de que un mayor número de alumnos decidan abandonar el curso escolar cuando queda tan poquito para muchos para graduarse? Bueno, yo no creo que sea cuestión de los medios digitales. Yo creo que es cuestión de que este coronavirus nos ha puesto en evidencia que el sistema educativo en sí ya estaba en antes, ¿vale? Y yo creo que es importante y necesario ver esta situación como una oportunidad para hacer un ejercicio de reflexión y analizar en qué situación estábamos antes del coronavirus y si tiene sentido volver a la antigua normalidad, ¿vale? O sea, venimos de un sistema de enseñanza que está excesivamente centrado en la transmisión de conocimiento, como decía Jenner. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que vivimos en un cambio, o sea, en un mundo de cambios rapidísimos y radicales.
Y el currículum educativo no se puede centrar en unos contenidos imposibles, sino que se debe centrar en las personas, en su desarrollo, en su evolución, en que adquieran un conjunto de habilidades y competencias también emocionales que nos permitan adaptarse y comprender la realidad que nos está tocando vivir y que nos va a tocar vivir. Si hablamos en términos biológicos, recordando a Darwin, van a sobrevivir aquellos que más recursos y mejor se adapten a los cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene orientar la escuela, la secundaria, la universidad hacia unos contenidos que probablemente van a quedar obsoletos? O sea, no es una casualidad que materias que hoy en día en nuestro currículum educativo están consideradas menos serias y tienen menos peso, como son los valores éticos, la música, la educación física, la danza, el arte, hayan sido durante el confinamiento la mejor manera de mantener nuestra salud física y mental. O sea, por lo tanto, esto es una oportunidad, ¿vale? Hacia una transformación profunda, pues que permita caminar hacia una escuela que responda a las necesidades reales de la vida, ¿no? Que en muchos casos, en muchos lugares, esta transformación ya se había iniciado, ya se habían comenzado a implementar metodologías activas en las que los roles del profesorado y del alumnado y su relación cambiaban radicalmente. A ver, la buena noticia es que parece que va a haber una inversión importante en educación que nos va a traer la tan ansiada reducción de ratios por aula, aunque yo no voy a negar que me inquieta un poquito pensar en un aula de secundaria en la que no puede haber contacto físico, en la que vamos a tener limitados los movimientos tanto dentro como fuera del aula. Entonces, esto va a ser una dificultad a la hora de implementar este tipo de metodologías que nos traerían este cambio profundo que creo que es tan necesario. Yo solo espero que sea un punto de inflexión para caminar a una escuela más realista y recordar que la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, emocional y social. Desde luego que lo que marcabas, ¿no? Ese cambio, ese punto de inflexión, desde luego bastante necesario. Con esto cerrábamos bloque, vamos a ir ahora a centrarnos. Ya hemos analizado el presente, el contexto en el que nos hemos estado moviendo durante las últimas semanas, y sí quiero pediros que formuléis, a raíz de todo lo que habéis hablado, un reto a futuro, ¿no? ¿Qué es lo más importante que creéis que dónde hay que mejorar o dar ese do de pecho quizá, ¿no? O a raíz de lo que habéis aprendido? Empezando por Jenner, sí que has mencionado, ¿no? Un montón de temas, empezando ya hemos abordado de seguridad alimentaria, también el de la tecnología. ¿Crees que de cara al futuro falta algo también de educación para familias, alumnado y profesorado sobre para qué sirve la tecnología y no verlo quizá como algo inalcanzable? Sí, yo creo que eso es muy importante, es un reto a futuro. Aquí en Guatemala hay un poco porcentaje más, los estudiantes del nivel medio son los que también tienen acceso a la tecnología, pero sí es un reto a futuro poder acortar un poquito esa brecha digital. Aquí en Guatemala, en mi comunidad, a veces me dicen los padres de familia, así con estas palabras: profe, a mi hijo o a mi hija yo no le voy a comprar un celular para que se meta a internet, porque lo único que va a ver en internet es pornografía. En Guatemala eso es una realidad. Aquí no hay restricción de parte de nuestro gobierno en relación a la informática, el acceso a internet. Los padres de familia, yo trato de explicarles que el acceso a internet es que nos podamos inmersar un poquito a la globalización, porque ese es nuestro diario vivir ahorita. Yo ya puedo conocer, le digo a los papás, qué está pasando en España, en Estados Unidos, con solo hacer clic en mi teléfono celular. Si utilizamos la tecnología en relación a la educación, eso nos va a desarrollar educativamente demasiado. Pero, como les indicaba a los padres de familia,
son muy enfáticos en decir la pornografía. Hay cosas malas en el internet, profe. Miramos en las noticias de que mataron a 2 señoritas, porque aquí en Guatemala eso es hasta muy normal todos los días estar escuchando. Fue citada a través de Facebook en tal lugar y apareció muerta al siguiente día. Entonces los padres de familia en ese sentido tienen un poquito de miedo. Nosotros como establecimiento educativo, nuestro reto a futuro es incluir, tenemos escuela de padres, que lo hemos aprendido gracias a capacitaciones que hemos recibido a través de Fundap con ayuda del gobierno de Navarra y FABRE. O sea, son capacitaciones que nos están sirviendo para poder guiar a los padres de familia en distintas temáticas. Entonces, una de esas temáticas es cómo utilizar la tecnología en beneficio de la educación, porque en mi escuela yo también tengo un sistema de información que es Estrategia 360, que son 20 computadoras portátiles, en donde a los niños les enseñamos a través de la tecnología lo que son los conocimientos. Y vuelvo a enfocar otra vez, la educación pragmática es muy importante, pero antes tienen que ser los valores. Entonces, ese es un reto futuro. Primer tema, que la brecha digital se pueda cortar un poquito en mi comunidad educativa, en mi municipio, pero que sea para beneficio, porque todos agarran el teléfono nada más para jugar, nada más para chatear, sin saber que existen otras funciones que nosotros podamos abordar. Entonces, ese es nuestro reto a futuro. Escuela de padres en relación a la brecha digital. Ursúa, ¿cuál es el reto a futuro más inmediato que tiene el profesorado navarro? El reto a futuro más inmediato, hombre, pues yo creo que es el más inmediato el cómo afrontar el curso que viene. Porque creo que no es que, no, citando a un experto en educación, no es que estemos en un mundo de cambios, sino que estamos en un cambio de mundo, vamos a empezar una nueva época. No vamos a volver a la antigua normalidad y no sé si siquiera merece la pena. Yo creo que el reto del profesorado es dar calidad y atención ahora mismo adecuada a todo el alumnado. No se puede garantizar la atención a la diversidad en un sistema como el que hemos tenido hasta ahora. Y uno de los pilares en los que se basa nuestra educación es este, ¿no? El dar una atención personalizada. Queremos escuelas inclusivas en las que todo el mundo aprenda en relación a sus capacidades. Y no creo que sea un tema de tecnología. Aquí, afortunadamente, pues bueno, por un medio o por otro, casi todo el mundo tiene acceso. Es cuestión de hacer un uso responsable. Hoy nos encontramos con un alumnado de secundaria que es un gran experto en Instagram y en redes sociales, pero que a la hora de escanear un documento o mandar un archivo adjunto tiene dificultades. Entonces, pues es otro de esos retos que nos esperan en el curso que viene. Carolina, has mencionado antes el hecho de que el profesorado, parte de él, tiene casi, por decirlo, miedo de utilizar la nueva tecnología para avanzar, para educar. ¿Es este el principal reto a futuro que os planteáis ahora mismo? El micro, por favor, Carolina. Creo que debemos de cambiar la mirada de la escuela, porque nos hemos esquematizado, ¿no? También los profesores, padres de familia, en un modo de ver la escuela, de nada más transmitir conocimiento, llevar la tarea a la casa, regresar, poner unas notas. Entonces yo creo de que esto nos ha dado a reflexionar que la escuela tiene que cambiar y ese es un reto. Es decir, una escuela donde se practiquen los valores, porque nada más estamos dejando con mayor énfasis la parte cognitiva. Todo el mundo se preocupa por la nota. Pero ¿qué pasa con los valores? Este es el momento. Tenemos llamadas, tenemos mensajes de padres de familia, de un grupo de estudiantes
que nos dicen, me tuve que ir de la casa, estoy en otro lugar porque estoy infectada y dejé a mis hijos con otras personas. Entonces, pero el otro grupo, cuando escucha el mensaje, ¿cuál es su actuación o su modo de ver las cosas? No, o sea, no da una palabra de apoyo, no, nada más se preocupa por él continuar con que le reciban sus guías, con que le pongan su nota, pero no nos solidarizamos con el dolor ajeno. Este es un momento donde muchos estamos en dificultades y tenemos mucho sufrimiento. Entonces, yo creo que el modo, ese es un reto, el modo de ver la escuela desde la mirada de la práctica de valores. Y tiene que ver mucho con la formación desde los encuentros a padres de familia. ¿Cómo estamos formando a los padres? Desde la formación de los docentes también, ¿verdad? Habemos muchos docentes que solo me preocupo por mi grupo, que yo avance, no comparto experiencias de lo que estoy haciendo que le pueden servir a otro de mis compañeros. Entonces, cambiar la mirada a futuro de todo el proceso educativo, de cómo ver la escuela, más allá de unos conocimientos, tiene que ver la práctica de valores, tiene que haber mayor énfasis en la práctica de valores. Qué interesante esa idea de cambiar la mirada sobre la escuela, sobre ese proceso educativo. María, por último, para finalizar el bloque, ¿es este cambio de mirada sobre el proceso educativo uno de los principales retos que consideras que debe abordar el profesorado? Pues sí, la verdad es que, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con todos mis compañeros, porque yo creo que se tiene que centrar más en eso, ¿no?, en lo que hemos visto que en realidad es importante, ¿no?, en dar prioridad a la persona, al ser, al respeto a nosotros mismos, a los demás. Tiene que ir la educación hacia una escuela abierta, inclusiva también, claro, muy importante, para dar cabida a todas las personas con distintas capacidades, ¿no? Con visión de futuro para tener un poco el cambio, ¿no?, en lo que estamos viendo que aquí, desde luego, va a ser más importante la capacidad que tenga la persona de adaptarse a los cambios, de saber que todo puedes tener tus planes, pero esto nos ha dejado claro que de repente se truncan, ¿no?, y tienes que saber sobreponerte, ¿no?, a ello. Pues eso, con un espíritu de mejora constante, de formación constante, la importancia de la formación emocional, ¿no?, que ya hemos visto que es muy importante para los alumnos, pero mucho también para los profesores, los padres, las madres. O sea, es importantísima y primordial, ¿no? Pues una escuela también más personalizada, más empática, que sitúa a la persona en el centro y intenta, ¿no?, ponerse en el lugar del otro. Nosotros en todo momento comprendíamos al final que cada familia tenía una situación especial, por mucho que fuera un poco la situación general para todos, pero ha habido muchas diferencias entre unas situaciones y otras, ¿no? Entonces, tenemos que tender a una escuela cercana, comprometida con la realidad, ¿no?, y con una mente pues mucho más abierta. Mente abierta, cambiar mirada, muchísimas ideas que están surgiendo en la conversación. Los últimos eran los primeros, así que retomo también contigo, María, para preguntarte qué ha supuesto ser escuela solidaria en este contexto de pandemia. Pues la verdad es que, bueno, nos ha servido para tener una visión, pues lo que decíamos, ¿no?, más abierta de aquello que nos estaba pasando. Ser conscientes de una realidad que muchas veces no es la que vivíamos, ¿no?, que nos tenemos que poner también en el pellejo de mucha gente que nosotros dábamos importancia a cosas que igual no eran tan importantes, ¿no?, que había situaciones todavía muchísimo peores con cosas que nosotros les hacíamos ver en muchas ocasiones a los alumnos que sí, lo estamos pasando mal porque es que fíjate estar en casa, y decíamos, madre mía, que todos los problemas sean esos, ¿no?
pues la importancia de tener salud, que todos los familiares estaban con salud, estaban sanos, no tenían pues eso, problemas ni a la hora, como comentaba Jenner, ¿no? de tener una comida diaria, de poder estar con los padres, de tener ese tiempo que igual durante esa normalidad, entre comillas, no tenían, ¿no? Ser conscientes y valorar todo lo que les llevaba a cabo en esta situación, ¿no? Que ha habido muchas cosas negativas, pero había que sacar también pues, lo positivo, ¿no? Esta educación online, al final, pues eso, tenemos que buscar diferentes recursos que también nos han servido, ¿no? Aprender, ha sido un aprendizaje también. Hay que buscar cómo trabajar, ¿no? Esa mirada global que a través de escuelas solidarias se impulsa. Lo que decían también de trabajar los valores, ¿no? Que es importantísimo. Intentar interrelacionar los contenidos curriculares con ellos. No debemos hablar de separarlos, sino de integrarlos, ¿no? Que no vienen aparte. Yo ahora doy lengua y ahora no. Pues vamos a intentar que dentro de la asignatura podamos incluir todos esos valores en lo que estemos tratando en esa asignatura, pero en todas las asignaturas, ¿no? Luego también eso, pues que el trabajo, hicimos nosotros un trabajo de los ODS y también les sirvió para darse cuenta un poco y poner los pies en la tierra, ¿no? De todos los derechos que muchas veces damos por hecho, pero en muchos países la verdad es que no se están cumpliendo, ¿no? Un poquito eso, pues al final educar en ser activistas, ¿no? Por aquello que verdaderamente importa y en que ellos mismos se quieran informar también, porque con todo esto que hemos visto del COVID nos llegaban informaciones de 1000 sitios, pues muchas que eran falsas y trabajamos también en ese sentido, ¿no? Pues cerciorarte de que esa información es buena y es verdad y tiene que crear también, ¿no? Educar un espíritu crítico y no creernos todo y decir, ¡buah! Esto es horroroso. Bueno, sí, es horroroso. Vamos a ver en qué grado, ¿no? Y qué podemos hacer. Y eso, al final, pues eso, salir un poco del individualismo y abrir un poco nuestra mente. Por último, Ursula, para ti personalmente, pero también en el conjunto del centro, ¿qué ha supuesto ser escuela solidaria en plena pandemia? El micro, por favor. Ahí. Bueno, pues que resulta un poco irónico, ¿no?, que estemos a punto de salir del estado de alerta sanitaria en el que apenas llevamos 3 meses, pero que sin embargo llevamos décadas en estado de emergencia humanitaria y ningún estado, ningún gobierno decreta el estado de alerta para parar, por ejemplo, los 16.000 niños que mueren al día de hambre, para garantizar el derecho a la educación de otros tantos millones de adultos que son incapaces de leer, para abolir la esclavitud, pero de verdad, porque hoy en día tenemos más del doble que en el siglo XIX, por no hablar del cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo, o la vulneración de derechos sistemática de personas que intentan acceder a Europa a través de la frontera sur de España, y podría seguir infinitamente con la lista de los horrores. Lo diferente esta vez ha sido pues, que nos ha pillado en medio de la globalización, ¿vale? Unos disfrutándola, otros padeciéndola, pero lo que está claro es que la globalización ha venido por la normalidad a la que tanto ansiamos volver. Entonces, lo que permite y lo que nos ha golpeado de forma directa es precisamente el estar en esta globalización que ha hecho que el coronavirus nos golpee sin diferenciar en qué hemisferio del planeta estábamos, si en el norte o en el sur. Y esto es precisamente lo que aporta Escuelas Solidarias, ¿vale? Poder contribuir a la construcción de este sentimiento de pertenencia a una ciudadanía que está por encima de cualquier frontera concreta. Y Escuelas Solidarias lo que nos permite es esto, es
trabajar para intentar que nuestra juventud supere este individualismo que hace que miremos hacia otro lado cuando están ocurriendo todas estas cosas que he mencionado al principio, ¿no? Con las escuelas solidarias pues podemos llevar al aula el conocimiento de otras realidades, conseguimos humanizar un poquito más la educación. La intención que tenemos es, como decía mi compañera María, pues formar una juventud más concienciada, más comprometida en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad social. Lo que hacemos es simplemente introducir los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra práctica diaria. Es así de fácil. Ahora que viene y que asoma una nueva ley educativa, si no hay más que mirar a esto, es ver que el eje debería ser no solo el de la educación, sino el de la política, los objetivos de desarrollo sostenible, que son absolutamente alcanzables y ha quedado demostrado en la pandemia, que es posible la paz, aunque sea bajo la amenaza del virus, que es posible contaminar menos, que es posible consumir producto local. Entonces, creo personalmente que es preferible no volver a la normalidad y ver esta crisis como una oportunidad para hacer no un programa de escuelas solidarias, sino realmente una escuela, un instituto y una universidad solidaria. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por todo lo que habéis comentado. Ahora mismo estamos todavía recogiendo ideas, así que mientras tanto y antes de formular, quiero pediros muy brevemente a los ponentes, a pesar de que hemos tratado numerosos temas, el que lancéis un titular. ¿Qué creéis que ha sido o qué idea queréis dejar en todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, que están compartiendo este ratito con nosotros? Empiezo por Jenner. Un titular. Más que todo es afrontar esta situación que estamos padeciendo con mucha responsabilidad. Y va a sonar vamos a ver cómo lo toman ustedes, pero yo siempre he dicho que antes del conocimiento debemos de enfocar a la persona. No podemos enfocar nosotros conocimientos si nuestra gente está mal. Entonces, para mí ese sería el titular. Valores, personas, para que haya un buen conocimiento. Seguimos por María, un titular. Vale, pues sí, o sea, totalmente de acuerdo, Jenner. Yo diría un nuevo modelo educativo es posible desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahí nos quedamos, ¿eh? Titular, claro que sí. Carolina, por aquí, ¿qué mensaje quieres dejar, qué titular quieres dejar en los que nos están escuchando? Bueno, yo creo que todos hacemos educación y un niño sin escuela es problema de todos. La idea, por último, Ursúa, ¿con qué titular nos quedamos de todos estos temas que hemos sacado hoy a relucir? Oportunidad de cambio para una escuela inclusiva de verdad. Os voy a coger también para hacer titulares, ¿eh? Que aquí os queda, que lo sepáis. Vamos ya con las preguntas. Gracias en especial a todos los que nos estáis escuchando por la cantidad de temas que habéis mencionado en el chat, por las preguntas. Hemos tratado de agruparlas para poder formular a nuestros ponentes. En primer lugar, a Jenner, preguntan si la situación de esas necesidades básicas en su centro, en su centro educativo, es algo generalizado en todo el país o es algo propio. Pues yo podría decir que en un 60% de nuestra Guatemala es lo que está pasando, porque el 60% pertenece más al área rural. Solo el área urbana es el que está pasando esta situación de mejor manera. Pero sí, en un 60% es a nivel nacional lo que estamos viviendo. La siguiente pregunta va relacionada sobre ese apoyo que se han podido proporcionar entre ellos los mismos escolares, ¿no? Ante esta realidad. Ha mencionado antes María que entre el profesorado sí ha existido ese equipo. ¿Habéis percibido entre los propios escolares ese apoyo entre ellos?
por ejemplo. María. O sea, Ahí, yo sí. sí. Vale. Yo creo que sí, que ellos mismos, nosotros cuando empezamos ya con las tutorías así a nivel de clase por videoconferencia y así, preguntábamos a ver si en el tiempo que no podían juntarse, ¿no?, físicamente, a ver si habían estado en contacto y tenían eso, también videoconferencias y así, y nos decían que sí, que sí que se conectaban, o sea, que entre ellos ya pues comentaban dudas de las tareas o por lo menos eso, contarse y tener un poco ahí el contacto. Yo creo que sí, que entre ellos también se han apoyado y han estado en contacto. Carolina, ¿me escuchas? Sí. Para ti va dirigida la pregunta si consideras que tan solo existe la brecha digital como una dificultad para el alumnado. No, yo creo de que sí es una dificultad la parte digital, pero creo que también pues, he recalcado mucho la parte emocional, porque la parte emocional ha afectado bastante aquí en Nicaragua en cuanto al desempleo. Muchos de los padres de familia, profesores han quedado sin empleo, porque muchos de los lugares cerraron y entonces mandan sacan a los empleados sin ninguna restitución ni nada y entonces la gente queda desempleada. Entonces yo creo de que esa parte y la parte de la alimentación. Los colegios, el gobierno da una merienda escolar, ¿verdad? Y a todos los colegios, privados, subvencionados, públicos, todos tenemos esa merienda, pero no podemos dársela. Si los estudiantes no están dentro del colegio, no podemos dársela a la familia. Tiene que estar el estudiante en el colegio para podérsela proporcionar. Entonces, esa parte también es parte de la dificultad, además de la parte de la tecnología. Por último, vamos con Ursula. Gracias, Carolina. Has mencionado además en tu última intervención la importancia de salir de ese individualismo y en cuanto a los retos de futuro, lo importante es el curso que viene, ¿no? Además, incorporar en el día a día, nuestra práctica diaria, los objetivos sostenibles. Relacionado con esto, la última pregunta que hemos recogido en el chat y que nos supone cómo pretendéis abordar a la vuelta a las aulas el hecho de poder superar todas las brechas, estas brechas a todos los niveles. Hemos mencionado el digital, el emocional y además cómo hacerlo teniendo como agentes de acogida y cambio a las escuelas. Bueno, pues yo desde luego como profesora de valores éticos voy a centrarme desde luego en lo emocional y en el acompañamiento más que en el currículum. Espero que no me oigan en ninguno de educación, pero creo que esta situación ha sido muy fuerte, muy repentina. Desde luego que no podemos comparar la situación aquí con la que nos están comentando Carolina y Jenner, pero nuestros alumnos y alumnas también han sufrido muchísimo, porque el miedo que se ha palpado y que se sigue palpando es tan atroz que creo que va a ser muy difícil de superar y que se va a tener que abordar desde muchos frentes, ¿vale? Entonces, también se han vivido situaciones en casa muy duras. Como se ha comentado anteriormente, la escuela protege y van a venir a las clases con unos bloqueos muy importantes. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos en las personas que tenemos delante, que van a ser los futuros ciudadanos y sobre todo en darles esa tranquilidad, ese acompañamiento, más que centrarnos en lo que pueden ser conocimientos concretos sobre tal o cual cosa. En eso es en lo que yo desde luego me voy a ocupar a partir de septiembre si es posible. Pues para terminar, daros las gracias a todos los ponentes por
primero por vuestro trabajo, por haber participado y por haber sacado a relucir temas tan importantes como es, entre los que habéis mencionado, la educación en valores, el aprendizaje emocional y sobre todo las ideas que habéis dejado de la necesidad de cambiar la mirada. Pero para elaborar las conclusiones, sí que damos paso ya a Marian Pascual, de la Coordinadora de ONGs. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, de nuevo agradecer a todos por vuestra participación. Vamos a ir finalizando, a ver si soy capaz de generar unas conclusiones con todo lo que habéis dicho. Os animamos desde ya a que contestéis una evaluación del encuentro que os va a aparecer en el chat. A unos os aparece en la parte de abajo, otros aparece a mano derecha. Como ya habéis participado, lo tenéis situado. Por favor, antes de descolgaros, de desconectaros, sabéis que nos ayuda muchísimo esas evaluaciones que hacéis del encuentro. Voy ya con las conclusiones, vamos a intentarlo. Hemos dicho que la escuela protege, que iguala, eso es lo que debería de ser, que la situación, la escuela es el lugar donde la infancia y la adolescencia aprende a ser respeto a los demás socialmente, y eso se rompió. Se han aumentado las desigualdades entre diferencias sociales, más entre países. La brecha digital ha sido muy importante, pero no ha sido la única brecha. Hemos hablado de brecha alimentaria, incluso hemos hablado de brecha emocional, y hay que atender a todas las brechas, no solo existe la brecha digital. El profesorado y las familias han tenido mucha presión, han tenido que trabajar ante una situación completamente nueva. El profesorado ha tenido que hacer un esfuerzo en todos los países descomunal, diferente, y se ha tenido que adaptar. No paramos de agradecer esto desde Escuelas Solidarias, porque en Escuelas Solidarias no se ha atendido solo al currículum, que es lo que habéis contado, sino que habéis tenido en cuenta el proyecto de las propias Escuelas Solidarias. Hemos hablado de la importancia de los valores, ¿no? Se hablaba. Y Ushua nos ha recalcado muy bien que esos valores en nuestro caso son las gafas de la educación para el desarrollo, de la educación transformadora para la ciudadanía global, y que a nosotros y nosotras le damos importancia a las personas y afrontarlas desde una visión más global, ¿no? Desde una visión donde se superan esos individualismos de las personas, los individualismos de nuestra clase en particular y de los países, ¿no? Y vemos la problemática como global, porque las diferencias también han sido entre países. Esto ha afectado a todo el mundo, pero desde luego siempre lo más desfavorecido es lo que más se afecta, y eso también ocurre entre países. Aunque las consecuencias y las causas sean las mismas, las afecciones no son las mismas. Por eso la mirada que ponemos a la escuela tiene que cambiar. Como hemos dicho, no nos preocupemos tanto por las notas, por el currículum, que es muy importante. Preocupémonos por dar prioridad a las personas con esa mirada global. Gracias Nicaragua, gracias Guatemala y todos los países con los que trabajamos. Volvamos en septiembre mirando hacia las personas, como ha dicho Ushua, y esperemos que podamos hacerlo presencialmente. Yo creo que con esto ha quedado más o menos resumido el tema, con vuestros titulares mucho más. Así finalizamos este curso. De nuevo queremos insistir desde el equipo de Escuelas Solidarias en agradecer a todo el profesorado la especial labor que habéis hecho en este curso, también con los proyectos, poner en valor la capacidad de adaptación que tenemos. Gracias por tener esa mirada de ciudadanía global. Vamos a terminar ya con el vídeo del trabajo de los centros educativos. Creo que eso nos anima a todos mucho para terminar. Cuando finalice el vídeo se desconectará la plataforma y aquí ya nos vamos a despedir. Os deseo sencillamente un feliz y muy merecido verano. Esperamos encontrarnos en septiembre-octubre en el encuentro inicial, presencialmente. Alguien decía que no sé si nos ha oído algún político. Ojalá que el sistema educativo cambie. Mientras tanto, nuestro grano de arena es lo más posible transversalizar estas ideas que hemos propuesto y esa mirada de educación transformadora para la ciudadanía global en nuestros centros. Muchísimas gracias a todo el profesorado y a los asistentes
que habéis participado en el conversatorio. Gracias a todas y a todos. Gracias a vosotras.
No se desconecta. ¿Queréis más? Sé que queréis más. Que la Hasta el gente año que viene a todos. Que la gente se acuerde del cuestionario de evaluación, por favor. Muchas gracias.